Este muchacho está siendo sometido a un tratamiento conocido como diálisis. Durante 9 a 12 horas cada semana del año, debe conectar sus vasos sanguíneos a este conjunto de tubos. Su sangre circula por ellos, sumergiéndose en una solución muy similar al plasma sanguíneo. Las sustancias presentes en el plasma, pero no en la solución, tienden a difundirse hacia el exterior de los tubos. La capacidad de mantener condiciones estables y uniformes en el interior del cuerpo es vital para la vida. Este estado estable y uniforme se llama homeostasis. El cuerpo humano está formado por unos 100 millones de células. Para mantener la homeostasis en este ambiente, es preciso cubrir las necesidades básicas de cada una de ellas. Todas las células tienen las mismas necesidades. Vamos a aislar una y examinar el sistema que el cuerpo utiliza para satisfacer sus requerimientos. La célula vive inmersa en un medio o fluido intersticial cuyo 90% es agua. Este fluido está en circulación constante, fluyendo dentro y fuera del torrente sanguíneo. Cuando este fluido intersticial está dentro de un vaso sanguíneo lo llamamos plasma. Desde la sangre llegan a la célula alimentos y oxígeno. El dióxido de carbono y los desechos salen de la célula y son transportados en la sangre. Nuestro sistema respiratorio proporciona oxígeno a la corriente sanguínea y la libera del dióxido de carbono. El sistema respiratorio mantiene el equilibrio homeostático correcto de estos dos gases en el interior de nuestro organismo. El sistema digestivo proporciona a la sangre los nutrientes celulares que, utilizados por las células, generan desperdicios. ¿Qué ocurre con ellos? Si no son retirados, la sangre se contamina cada vez más, lo que produce una pérdida del equilibrio homeostático, cuyo resultado es la muerte. Si se incorpora una unidad de eliminación de desperdicios a la corriente sanguínea, se recupera la homeostasis. Este muchacho está en realidad limpiando su sangre. Sin diálisis, los desechos acumulados en su cuerpo pronto deteriorarían el funcionamiento de sus células. La única alternativa a una diálisis regular es la muerte. La mayor parte de las personas sanas no necesitan preocuparse por la homeostasis. No necesitan máquinas de diálisis, puesto que tienen unos riñones sanos que están constantemente filtrando su plasma sanguíneo. Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Los desperdicios retirados de la sangre son excretados por el cuerpo en forma de orina, pero los riñones cumplen también otras funciones. Las células del cuerpo necesitan un cierto número de otras sustancias vitales en circulación con el plasma sanguíneo. Los riñones regulan exactamente qué cantidad de sustancias deben permanecer o deben ser retiradas del plasma sanguíneo en cada momento, basándose en las necesidades del cuerpo. El sistema urinario está situado en la parte más baja del abdomen. Los dos riñones, en forma de habichuela, están situados a cada lado de la columna vertebral. La orina sale de los riñones y pasa a través de los uréteres a la vejiga urinaria situada en la cavidad pélvica. La vejiga urinaria se dilata al llenarse de orina, estimulando en el cerebro la necesidad de orinar. La emisión de orina de la vejiga está bajo control nervioso voluntario. La orina abandona la vejiga urinaria y sale del cuerpo a través de la uretra. En los hombres, la uretra canaliza la orina a través del pene. En las mujeres, la uretra termina en una abertura justo delante de la vagina. Cada día, nuestro cuerpo excreta
cerca de 1 litro de orina. La orina es el resultado final de la filtración de los riñones de 13 litros del fluido que compone el entorno en el que viven nuestras células. En todo momento, 10 litros de este fluido, el fluido intersticial, circulan entre las células. Los otros 3 litros son plasma, que fluye por el interior de los vasos sanguíneos. En forma de plasma sanguíneo, este fluido circula a través de los riñones varias veces cada día. En realidad, un total de 950 litros de plasma pasan por los riñones cada día. Un volumen de estas dimensiones representa la mayor parte del volumen total de la sangre. En todo momento, 1/4 parte de esta sangre, bombeada por el corazón, es dirigida directamente a los riñones. Para poder manejar esta gran cantidad de sangre, los riñones son alimentados de sangre fresca por medio de 2 grandes arterias renales que se ramifican de la aorta descendente. Las 2 venas renales devuelven la sangre de los riñones a la vena cava inferior. Examinemos un riñón en sección transversal. Hay 3 partes básicas: el córtex, la médula y la pelvis renal. La pelvis es una gran cavidad que dirige la orina desde la médula hasta el uréter. La arteria y la vena renales se ramifican en formaciones de vasos sanguíneos menores que transportan la sangre hacia y desde una densa maraña de capilares que se extienden por la médula y el córtex. Aquí es donde se efectúa la filtración de la sangre. Entremezclados con los capilares hay una complicada serie de tubos. Juntos, tubos y capilares forman las nefronas, las unidades de trabajo de los riñones que son responsables de la formación de orina. A medida que la sangre entra en el córtex, es dirigida a través de capilares que originan los glomérulos, un apelotonamiento de capilares. Rodeando a cada glomérulo hay un pequeñísimo saco de tejido llamado cápsula glomerular. Cada uno de estos glomérulos, con su cápsula, marca el comienzo de una nefrona. En cada riñón hay entre 1 y 3 millones de nefronas. Aislemos una nefrona junto con su suministro de sangre. La primera parte de la nefrona es el glomérulo. Rodeando este manojo de capilares glomerulares está la cápsula glomerular que conecta con el túbulo, en el que se distinguen el túbulo proximal, la curva de Henle, que puede ser bastante larga en la mayor parte de las nefronas, y el túbulo distal. Finalmente el túbulo conecta con el tubo colector, que transporta la orina hacia la pelvis. Sigamos al plasma sanguíneo dentro de la nefrona para ver cómo trabaja. Desde una delgada ramificación de la arteria renal, la sangre entra en una arteriola y después en los glomérulos. Aquí es donde se produce la filtración, el primero de los 3 procesos utilizados por la nefrona. Las paredes de los capilares glomerulares son 100 veces más porosas que las de otros capilares del cuerpo. Ajustándose exactamente a ellos está la pared de la cápsula glomerular, provista de poros de filtración. Estas 2 capas, cada una de ellas del grosor de una célula solamente, actúan a modo de tamiz, permitiendo a las sustancias de pequeño tamaño abandonar la sangre y entrar en la cápsula glomerular. Las células sanguíneas y las grandes moléculas proteínicas son casi las únicas que no pueden traspasar esta barrera filtrante. Casi todo el plasma puede pasar a través de ella. Este proceso de filtración es una forma de transporte pasivo, por lo que las células que forman las membranas de filtración no gastan energías. Podemos demostrar la filtración glomerular en esta vista microscópica del riñón de una rana viva. Esta es la posición de una cápsula alrededor del glomérulo. Inyectaremos 2 colorantes diferentes en la corriente sanguínea de la rana.
El primero está compuesto de moléculas grandes y permanece dentro de los glomérulos. El segundo está compuesto de pequeñas moléculas que llenan la cápsula glomerular tras cruzar la barrera de filtración. He aquí una segunda vez. Grandes moléculas, moléculas pequeñas. El fluido que ha pasado al interior de la cápsula glomerular se llama el filtrado. En este punto todavía es muy parecido al plasma y todavía le queda un largo camino para convertirse en orina. Desde la cápsula glomerular, el filtrado pasa al tubo proximal. Aquí el filtrado se hace más concentrado a causa del segundo de los tres procesos utilizados por la nefrona: reabsorción. Puesto que los glomérulos filtran de acuerdo con el tamaño solamente, las sustancias que nuestro cuerpo necesita han de salir de la nefrona filtradas, necesitan ser reabsorbidas fuera del túbulo, dentro del fluido intersticial y finalmente dentro del capilar cercano. Entre las sustancias reabsorbidas está el agua. Cerca del 80% del agua filtrada hacia el interior de la cápsula glomerular será reabsorbida a lo largo del túbulo, además de una gran cantidad de los desperdicios. El 50% de la urea será reabsorbida simplemente porque es una molécula pequeña. El agua y la urea son ejemplos de reabsorción por transporte pasivo. Las células no gastan energía en el paso de las sustancias, que son simplemente difundidas. Pero muchas sustancias, como la glucosa, iones de sodio, potasio, calcio, fosfato y sulfato, no lo harán de un modo pasivo, necesitan un transporte activo. Las células del túbulo bombean estas sustancias fuera del túbulo. El transporte activo requiere energía. De hecho, el transporte activo en estas células consume el 6% de la energía total de nuestro cuerpo en reposo. La reabsorción, tanto activa como pasiva, tiene lugar a lo largo del túbulo y se extiende por el túbulo colector, pero con diferencias en los distintos segmentos. Por ejemplo, es tanta la reabsorción que tiene lugar en el segmento arrollado del túbulo proximal, que representa el 65% de la misma, mientras que en el lado ascendente del asa Henle, la reabsorción activa del sodio es la actividad principal. El último de los tres procesos que lleva a cabo la nefrona es la secreción. Algunas sustancias que precisan ser expulsadas de la sangre son demasiado grandes para haber sido filtradas en la cápsula glomerular. Han permanecido en los capilares que rodean al túbulo, siguiendo su camino. Estas sustancias son ahora secretadas por los capilares y después, a través de las células del túbulo, hacia el interior, precisamente el camino opuesto al seguido durante la reabsorción. Aparte de estas grandes moléculas, muchas otras sustancias son secretadas dentro de los túbulos. La secreción de los iones de amoníaco y de hidrógeno es decisiva para el papel de los riñones en el control de la acidez de la sangre. La secreción puede efectuarse tanto por transporte activo como pasivo. Algunas sustancias, como la urea y el sodio, pueden ser secretadas o reabsorbidas en diferentes secciones del túbulo. Esto es vital para el funcionamiento de la nefrona. Cuando el filtrado entra en el túbulo colector, este es orina, aun cuando todavía contiene demasiada agua. La regulación del agua tiene lugar principalmente en el túbulo colector, pero es controlada por el cerebro. Aquí, en la parte inferior del cerebro, está la hipófisis. Entre las muchas hormonas que se producen aquí está la ADH, hormona antidiurética que, transportada por la sangre, lleva a cabo su misión en los túbulos colectores. La ADH actúa sobre las células de los túbulos colectores para regular la reabsorción del agua. De hecho,
sin ADH no se reabsorbería nada de agua de los túbulos colectores. Durante una actividad agotadora, transpiramos y perdemos agua rápidamente. Otras veces podemos encontrarnos en una situación en que sea difícil disponer de agua. En cualquier caso, la hipófisis percibe la necesidad de más agua y aumenta la cantidad de ADH, la cual aumenta la permeabilidad de las células de los túbulos colectores, permitiendo que sea reabsorbida más agua en el fluido intersticial y en la sangre. De esta forma, el cuerpo es capaz de conservar agua en casos de necesidad. Cuando bebemos agua, estamos en realidad diluyendo la sangre. La hipófisis reduce la cantidad de ADH liberado, disminuyendo así la permeabilidad de las células de los túbulos colectores y haciendo que se excrete una orina con mayor proporción de agua. Por medio de la filtración, la reabsorción y la secreción, la nefrona ha creado del plasma un fluido concentrado que contiene exactamente aquellas sustancias que el cuerpo no necesita en aquel momento. La orina contiene sales inorgánicas y sustancias orgánicas. La sustancia orgánica más abundante en la orina humana es la urea. Naturalmente, la dieta afecta las cantidades relativas de estas sustancias. Por ejemplo, el sodio es una de las sustancias vitales reguladas en los riñones. Pero muchas personas comen más de lo que necesitan en forma de sal de mesa. De modo que su orina contiene un nivel elevado de sodio. Algunas sustancias son completamente inútiles para el cuerpo. La cafeína del café y la nicotina del tabaco son eliminadas de la sangre pasando a la orina. Ellas dan a la orina un característico olor a café o a tabaco. Necesitamos nuestros riñones a fin de mantener un medio ambiente interno estable, para mantener la homeostasis. Pero los riñones, como todos los órganos, son susceptibles de infección y disfunción. Los cálculos renales se cuentan entre los problemas más comunes y dolorosos. Se desarrollan en la pelvis partiendo de concentraciones de ácido úrico, fosfato de calcio, oxalato de calcio y otras sustancias, aunque no se conoce con exactitud cómo y por qué se forman. Algunas veces los cálculos permanecen en la pelvis, pero con frecuencia abandonan el riñón entrando en el uréter y pasando a la vejiga. Aunque una piedra puede pasar por la uretra, a veces causa mucho dolor. Si se fija en el uréter, puede bloquear el paso de la orina y dañar el revestimiento interno del conducto. Cada año, miles de personas deben someterse a la eliminación o extracción de piedras renales. Hasta hace poco tiempo tenían que sufrir una incómoda y dolorosa cirugía. Ahora, con el uso de ultrasonidos, ha venido a simplificarse haciéndolo menos doloroso. Las ondas ultrasónicas se usan para bombear y romper los cálculos. La uremia es una situación en la que los riñones han perdido su capacidad de eliminar la urea y otros productos de desecho. Algunas veces puede ser tratada con éxito. Otras, el paciente puede necesitar someterse a diálisis mientras los riñones dañados recobran la normalidad. Pero a veces, la uremia es tan grave que el paciente queda permanentemente dependiente de la máquina de diálisis, el riñón artificial. Hace 20 años, el riñón artificial era una maquinaria voluminosa. En la actualidad es mucho más manejable. Este muchacho continuará siendo dependiente de diálisis hasta que pueda hallar un donante para un trasplante de riñón. Nacer con 2 riñones sanos es una gran suerte. Si uno queda dañado, todavía nos queda otro que será suficiente para llevar una vida normal. Algunas personas
han elegido vivir con un solo riñón, donando el otro a un enfermo incurable. Los donantes de riñón deben tener un grupo sanguíneo compatible con el del paciente. Normalmente el donante y el paciente son parientes, lo cual aumenta las probabilidades de éxito de un trasplante. La proporción de éxitos en los trasplantes entre hermanos es de un 90% y entre padre e hijo de un 84%. En una operación de trasplante se extrae el riñón del donante y se coloca en el abdomen del paciente, justo encima de la vejiga. Aunque ahora el paciente tiene 3 riñones, tanto él como el donante solo tienen un riñón funcionando. El trasplante de riñón fue considerado al principio como un procedimiento quirúrgico revolucionario, pero debido a la gran cantidad de éxitos obtenidos con el paso de los años, ha preparado el terreno para muchas otras formas de trasplantes. Pero para que los enfermos renales reciban un trasplante, debe haber donantes de riñón. La mayor parte de los donantes no están emparentados con los pacientes que los reciben. La mayoría ni siquiera continúan viviendo. Hay gente que sufre muerte cerebral irreversible a causa de un accidente o de una enfermedad. Estos donantes firman un contrato manifestando que, en caso de muerte, donan sus riñones a alguien necesitado de trasplante de riñón. Por medio de una refrigeración cuidadosa y el uso de una maquinaria especial, estos riñones pueden mantenerse vivos y en condiciones de ser trasplantados hasta 72 horas después de haber sido extirpados del donante difunto. Aunque la proporción de éxitos para esta clase de trasplantes no es tan elevada como la de los trasplantes entre donantes emparentados y vivos, es la mejor oportunidad que tienen los pacientes renales crónicos para poder llevar una vida normal. Generalmente, nosotros prestamos poca atención a nuestros riñones. Ellos no poseen el simbólico poder del cerebro o del corazón. No podemos experimentar directamente nuestra dependencia de ellos como podemos hacer con nuestros pulmones. Pero la labor llevada a cabo por los riñones, filtrando, facilitando y regulando el líquido que se mueve entre todas las células vivas de nuestro cuerpo es vital para nuestra salud, puesto que, sin los constantes esfuerzos de los riñones, sería imposible mantener el equilibrio homeostático.